Hoy traté de bajarlas y no me he dejado bajarlas. Imagino que tal vez estaba en mantenimiento en la mañana. Entonces se las estoy enviando a más tardar hoy después de clase o mañana temprano. Se las estamos enviando a través de Brenda. No sé si Brenda ya les compartió los resultados de las comprobaciones, Brenda. Ya, licenciado, están desde el sábado en clase. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, yo estaré enviándoselas más tarde, Brenda, solo que me deje la plataforma bajar, porque no me sale error cuando me meto a verlos. Sí vi el promedio, los resultados y todo, pero no me ha dejado bajarlas. Entonces, pero sí ya tengo, ya, ya está todo, porque eso desde ese día lo califica la plataforma. Muy bien, licenciado. Por favor. Bueno. Como se recordarán, hemos estado platicando los últimos días acerca de varias temáticas. Hoy vamos a rematar una que solo la vamos a mencionar así en términos muy generales, aunque ya la he dicho y he hablado mucho en las clases anteriores de esta temática. Hoy le vamos a dar así una vista de pájaro bastante grandes y el día miércoles vamos a comenzar a trabajar todos ya el destructor fiscal, sea el modelo econométrico. Ese día sí quisiera que estuvieran todos. Voy a hacer primero una presentación y después que estén todos, porque los vamos a numerar para ir elaborando los grupos de trabajo. Vamos a tener una semana de práctica en clase y el fin de semana pues ustedes prepararán su presentación. De miércoles a miércoles dejaremos el otro viernes que nos toca, lo vamos a agarrar para eso y vamos a dejar pendiente una comprobación para después. Bueno, pero todo depende, vamos a platicarlo con Brenda más tarde y ya nos ponemos de acuerdo. Vamos entonces a darle una vista muy general a esta presentación, porque esto nos va a servir un poco, también les va a servir un poco para cuando veamos el modelo econométrico. El día miércoles, como les dije, estamos ya todos, estemos todos, por favor, para que no tengamos problemas con el desarrollo de los grupos, ¿verdad? Los grupos, como les dije, no van a ser por afinidad. Los grupos van a ser, se escogen aquí para que trabajen de manera conjunta y que de acuerdo al número que les toque, ahí van a jugar un papel en el destructor fiscal, en el modelo econométrico, para poder realizar el trabajo de presentación. Eh, las reformas de segunda generación que hemos estado viendo, que están en el Consenso Santiago, tienen varias razones por qué se les llama reformas de segunda generación. Primero, porque estas reformas invitaron a un plan de acción para complementar las reformas que se habían implementado fundamentalmente en el Consenso Washington. Entonces, permítanme. Entonces, esto desde luego no generó
los resultados que se esperaban en muchas regiones, muchos países, en lugar de que los programas de ajuste y de estabilización generaran procesos mucho más rápidos de crecimiento económico, generaron mucho descontento por la aplicación de medidas de ajuste estructural. Y entonces este plan de acción pues dio básicamente necesario implementar otro programa que si bien tiene características netamente económicas, son reformas más de carácter microeconómico, que van orientadas fundamentalmente a generar una mayor eficiencia dentro de las actividades de las políticas públicas. Entonces, estas reformas de segunda generación comenzaron a establecer recomendaciones de diseño institucional y hablaron de que estas reformas de diseño institucional lo que pretendían era que todos aquellos programas de estabilización o políticas económicas implementadas tuvieran como un mayor éxito en todo este proceso. Entonces, estamos ante un elemento que nos permite ver a nosotros una serie de recomendaciones y unas conclusiones a las que se llega como producto de este programa de ajuste y estabilización. En las reformas, como hemos visto nosotros anteriormente, de primera generación, que se le llamó Consenso Washington, desde luego vimos que la estabilización de la economía era uno de los elementos esenciales dentro de este proceso, porque veníamos de generar todo un proceso de desestabilización donde la asignación productiva de los factores, valga la redundancia, de los factores de la producción, era fundamental para generar la estabilización y orientar el crecimiento económico. Sin embargo, en esas reformas manteníamos algunos elementos importantes, como que la inflación, desde luego, era un factor esencial, y si ustedes lo miran ahora, sigue siendo hasta este momento, desde el año 2022 y 2023, una preocupación importante en las características económicas de las economías, tanto que en desarrollo como en las economías desarrolladas, donde la lucha con la inflación en este momento está siendo y está desarrollando una prioridad importante. En el consenso, en la liberalización de la economía también es otro de los factores, pues muchas economías se liberalizaron, yo diría, en algún punto de vista demasiado. Se generaron unos procesos de privatizaciones importantes en toda la región de Latinoamérica. Pueden ser también las concesiones, no solo las privatizaciones, ¿verdad? Hablábamos de que también se entró en un proceso de liberalización del tipo de cambio, un nivel de flotación del tipo de cambio. Claro, con muchas veces la intervención de los bancos centrales para estabilizar el cambio, donde no solo fueran las fuerzas del mercado, sino que básicamente la intervención del mercado hace que la intervención en este tipo de medidas de política económica hace definitivamente que existan algunas intervenciones que le llaman flotaciones sucias para mantener desde todo punto de vista niveles de estabilidad en el tipo de cambio. Las desregulaciones, las reformas impositivas, etcétera, ¿verdad? O sea, la reforma sobre inputs, sobre entradas, ha sido esencialmente uno de los elementos esenciales. Entonces, las reformas de outputs sobre salidas todavía se implementan ahorita en estas reformas de segunda generación. Todas estas reformas que vienen desde las décadas de los 80 en varios países
y casi todos la adoptaron por las mismas características de estabilización económica y adoptadas casi en toda la región a partir de los años 90, y nosotros seguimos pues utilizando este tipo de medidas de política económica porque siempre manejamos la política monetaria como el elemento esencial, por ejemplo, para manejar la inflación. O sea, son medidas de política que antes no se utilizaban, que se utilizaban más bajo otro tipo de características, pero que se comenzaron a utilizar como elementos esenciales dentro de las reformas que establece los programas de ajuste y de estabilización económica orientados al crecimiento económico. Si bien es cierto, no hemos logrado mantener un nivel de crecimiento establecido como en los años 60 a los 70, después de la década de los 80, 90 y principios de este siglo hasta todavía ahora, no hemos alcanzado, digamos así, un crecimiento que nos permita decir, bueno, hemos garantizado ese crecimiento en los últimos años, y no ha sido así, sino que han sido crecimientos muy tímidos porque las reformas económicas no alcanzaron los resultados que todos esperaban en su momento. Entonces, desde luego, todo esto no ha sido importante para nosotros. No ha sido como tan importante a la hora de analizar este tipo de situaciones, porque resultados, los experimentos no han sido favorables y sin embargo han sido mucho menos exitosos que realmente lo que nosotros mencionábamos. Este análisis lo hace The Economist, una revista, un grupo económico importante que hace análisis de esa naturaleza. 10 años después de todavía seguir utilizando y siendo programas de estabilización y ajuste que todavía tenemos, porque los países, si ustedes recuerdan, en este momento hay muchos países que están en programas de estabilización, el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde han necesitado recursos frescos para poder mantener la estabilidad económica de sus economías. O sea, cuando digo recursos frescos significa que han sido objeto de ayuda financiera de los organismos financieros internacionales, pero les dicen, bueno, ustedes hacen les vamos a dar estas ayudas frescas de recursos, pero tienen que hacer esto, o sea, tienen que hacer este programa de estabilización, no tienen que subir su déficit fiscal, tienen que aumentar los impuestos, su política monetaria debe ser una política monetaria restringida, etcétera, una serie de elementos que nosotros ya vimos desde luego mucho más adelante. Muchas de las regiones de América un descontento porque de una u otra forma sus economías se han visto vulneradas con choques económicos de distinta naturaleza, y estos programas de ajuste o los candidatos al programa de ajuste y de estabilización ha ido como logrando un mayor nivel de popularidad, diciendo, bueno, nos están obligando a hacer esto, pero si no lo hacemos no podemos tener, no podemos ser sujetos de un paquete de ayudas económicas. Desde luego, todo esto es un proceso sumamente complejo porque no es que ellos obliguen a realizar este programa de estabilización económica, sino que son los países quienes van a tocar las puertas y le ponen lo que ellos le llaman la cartilla de condiciones. Ustedes van a tener ayuda económica siempre y cuando me cumplan con este tipo de situaciones, ¿verdad? Con este tipo de reformas. Y entonces, cada uno, desde luego, si bien es cierto, no son populares en ese sentido, sí en alguna medida hablan de que es importante retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Aquí vemos algunos datos, ¿verdad? Que es de los años 90 que saca Economist, pero que desde luego se reflejan en la actualidad, no ha cambiado casi nada. Los datos
de los resultados que esto nos lleva en cada uno de los países. América Central lo toma en general, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cada uno de los elementos. El llamado a la alarma también aplicados a América Central. También nos dicen, bueno, ustedes tienen que hacer reformas económicas, pero también comienzan a hablar que también debemos de hacer reformas políticas. Y entonces comienzan a establecer que no solo debemos de pensar en las reformas económicas, sino también hacer reformas políticas. Y aquí es cuando hablamos de democracia, cuando se habla de cada uno de estos procesos que se están dando en Latinoamérica, a partir de que la mayoría de todos estos países, a excepción de Costa Rica, en Panamá también, todos tuvieron dictaduras militares importantes. ¿Ah? Entonces, me miran ahí todos, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, Lick, se oye. Ah, ok, perfecto. Aquí. Aquí está. Entonces aquí habla de que, igual que en el esquema anterior, la desigualdad es uno de los elementos que sigue siendo un problema gigantesco, aunque hablemos de democracia, aunque hablemos de todos estos procesos que se dan. Por ejemplo, que las economías, a pesar de que se puedan hacer reformas políticas o reformas económicas, no han alcanzado los beneficios que todos esperábamos, sino al contrario, mirábamos que la desigualdad sigue siendo un problema gigantesco para América Latina, que afecta y a veces es hasta difícil medirla, ¿verdad? Porque muchas veces la forma de medir las desigualdades y las pobrezas también tienen diferentes metodologías. Sin embargo, vemos que las desigualdades en Argentina, siendo en un determinado momento uno de los países de mayor desarrollo, cada día vamos aumentando que las desigualdades y la pobreza siguen siendo sumamente complicadas. Las futuras posibilidades de crecimiento económico se ven rezagadas muchas veces por este tipo de elementos, o sea, por este tipo de procesos que se generan en la desigualdad. Y, por ejemplo, va creciendo la desigualdad esencialmente para que fuera a generar un crecimiento sostenido en la región. El índice de Gini, pues ustedes lo pueden ver, a ver ahí. Ahí vemos cómo es que la desigualdad, en lugar de muchas veces ir creciendo, ir disminuyendo, va creciendo, ¿verdad? Entonces, vemos datos importantes aquí cuando hablamos de los procesos de desigualdad, tal vez entre, entre los países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces vemos que esos datos a veces no son, no son los adecuados que uno quisiera estar manejando, porque a pesar de que se han utilizado una serie de procesos importantes, siguen siendo, como les dijera yo, un coeficiente que no nos enorgullece para nada, ¿va? Entonces, el índice de Gini es un instrumento que, como ustedes saben, se utiliza para medir la desigualdad, ¿va? Y entonces, ¿cómo se mide? Pues hay una serie de elementos entre cuando vemos que
El índice de Gini representa como la desigualdad máxima cuando se acerca a 1. Y nosotros vemos que muchos países, en lugar de ir disminuyendo, se van aumentando. Mira, en Guatemala hablamos del 58 y podríamos estar hablando de un poquito más, ¿verdad? O sea, una desigualdad altísima, ¿verdad? Honduras, 55. ¿No? ¿Quién es el más alto de todos estos ahí? Guatemala. Entonces, vamos a ver que este tipo de elementos no nos ayuda en mucho a todos para este proceso. Entonces, si nosotros comenzamos a ver cada uno de estos elementos y miramos que en lugar que las medidas de política, ahorita no estoy presentando, ahorita dejé de presentar, estaba en esto, ¿eh? Ahorita me quedé en esta parte. Entonces, lo que les estaba mencionando básicamente era que me preguntaban ahí si estaba presentando, que nosotros en lugar de ir queriendo con las medidas de política y que, si bien es cierto, nos ufanamos siempre de nuestra estabilidad macroeconómica, pareciera que utilizamos políticas, pero en lugar de ir generando políticas de igualdad, vamos generando políticas de desigualdad. Las metodologías a veces son distintas, pero que seguimos en un proceso importante que no hemos podido generar condiciones para mejorar las condiciones sociales de nuestra sociedad, sigue siendo uno de los factores importantes, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí, como les decía, Guatemala, dentro de este grupo de países, sigue siendo el país más desigual, ¿verdad? Claro, no por mucho, porque los demás países siguen siendo de la misma manera, tienen procesos de desigualdad importantes. Ellos dicen que nosotros no solo debemos de utilizar los programas de ajuste, sino que también debemos complementarlas con estas reformas de segunda generación. Y estas reformas de segunda generación, como les decía, la democracia, hacer un Estado mucho más eficiente, fortalecimiento de las instituciones públicas, etcétera, una serie de elementos. Lo único pues que nos dice es que nosotros no solo debemos de pensar en el aspecto económico, sino también en los aspectos políticos. Y de este proceso, en muchos países, las reformas estas que se plantean de segunda generación, muchos están de acuerdo y generan mucho apoyo, pero también crean mucha división, porque muchas veces de estas políticas no nacen de lo que se genera hacia adentro de las sociedades, sino que son impuestas. Entonces muchas veces no representan lo que realmente cultural o generalmente representan a las mismas sociedades. Muchos lo miran más como imposiciones que como reformas importantes que nos ayuden a generar cambios importantes hacia adentro de nuestra sociedad. Entonces, como decía, no solo, dice no solo las reformas económicas, sino que deben de implementarse otro tipo de reformas importantes, como las reformas políticas, las reformas institucionales, para que realmente logremos que la aplicación de estas medidas económicas sean importantes y sean de mayor beneficio para la población. Entonces, como bien, estas reformas sobre salidas o outputs no se sabe al final cómo lograrlas. O sea, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hablar de una reforma institucional democrática, de salida de democracia. Cuando nosotros comenzamos a ver lo que nos plantean aquí, que no solo
esos elementos que nos hablan de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, nosotros decimos, bueno, ¿cómo adaptamos nuestra economía a las decisiones democráticas? Cuando, por ejemplo, nosotros en países adoptamos reformas electorales o democráticas, pero que fueron producto de una serie de intereses políticos que se generaron en determinado momento. O, por ejemplo, miran ustedes que las Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, comenzaron a imponer una serie de reformas que hoy, cuando se dan, no funcionan, porque los partidos que comienzan a competir por llegar a los centros de gobierno de los países, más son maquinarias electorales, maquinarias que se generan para entrar al poder, que instituciones robustas que eduquen a la población, que eduquen con principios y valores de sus corrientes de pensamiento, sino que únicamente están buscando a través del populismo, de los ofrecimientos que muchas veces no se cumplen, llegar a la toma de decisiones importantes dentro de una sociedad. Entonces, muchas veces no saben cómo hacer para lograr que este tipo de decisiones puedan ser las adecuadas. Hoy, por ejemplo, si ustedes miran, alguno de ustedes sabe cuántos partidos políticos hay ahora compitiendo para la presidencia de la República. ¿Alguno de ustedes sabe? 10, dice Astrid. Vamos a ver, yo hoy estaba viendo, decía, fíjense que realmente me sorprende. Hay uno que se llama Azul, como aquella telenovela que había aquí en Guatemala, Azul. Otro que se llama Frente Republicano. Hay uno que se llama Elefante. Hay otro. Pues hay una. ¿Cómo se llama otro partido? El Cabal. A Cabal está Valor. Todos con Viva. ¿Cuáles son? Está también, falta todavía el anterior, hombre, el FSN Nación. Bueno, si ustedes miran, ustedes se recuerdan de por lo menos un candidato que a ustedes les llame la atención, no porque lo hayan visto, sino porque antes de tener, de ser candidatos, haya presentado una propuesta viable de su plan de trabajo, las ideas económicas o políticas que tiene para el país. La única, en alguna medida, pues ustedes ya lo saben, que sigue con lo mismo, las transferencias condicionadas, que se ha basado sobre eso, pero algún otro candidato que hable de algo más. ¿Quién creen ustedes? Sí, es que todo es político, todo no es congruente. Claro. O sea, los políticos, claro, pero mire, William, tiran la pedrada y el que la agarre, pues. Pero recuérdese que nosotros, cuando estudiamos ciencia política, hablamos de 3 luchas, ¿verdad? La primera es la lucha económica, ¿verdad? Y ahí viene la lucha ideológica y ahí viene la lucha política, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos estos 3 elementos, la última, que es la lucha por el poder, ya deberíamos ir orientados con un componente ideológico importante. Pero digamos, de los actuales de esta reforma, yo diría que tal vez ninguno de ellos, yo oigo, por ejemplo, a un presidente X, por decirle a alguien, digamos al presidente de España,
y lo oigo hablar de economía como que fuera un economista, y no es economista, él sacó su maestría en economía, porque bueno, hoy va a oír uno al presidente de Francia, Macron, y ustedes saben que es economista, ¿va? Oyen ustedes también a muchos presidentes, y el tema esencial que deben de conocer y manejar es el tema económico. Y aquí yo creo que ni licuando a todo salió uno bueno. Sí, pero de todas formas, dentro de todo esto, no podemos perder la realidad. Y todos, al final, tenemos que tomar una decisión. Todos tenemos que tomar una decisión. Entonces, sea cual sea por un descontento, sea por lo que sea, pero tenemos que tomar una decisión que nos ayude a ver que realmente sus reformas pueden ser importantes para alcanzar los beneficios que realmente queremos, que se están planteando, por ejemplo, este tipo de reformas de segunda generación. Entonces, si nosotros vemos estas reformas de segunda generación, todos dice, al final queremos mejores escuelas, queremos mejores hospitales, que la justicia no sea selectiva, que los gobiernos sean más eficientes, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lograr? ¿Cómo podríamos hacer nosotros una reforma de esa naturaleza? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener cada uno de estos procesos, inclusive quisiéramos tener una mejor universidad, una mejor facultad. Imagínense nosotros en este momento, independientemente de qué es la posición ideológica de todos los que estamos aquí, pues ustedes no creen que en este momento, en lugar de estar afectando, de estar beneficiando eh, a la población, se está perjudicando con el cierre de la universidad. Nosotros inclusive podíamos estar de manera semipresencial, ir una vez a la semana, y los demás recibir clases por internet, ir una vez a la semana, a reunirnos, a discutir, a mejorar mejor nuestros niveles de preparación. Allá tenemos computadoras, nos metemos a ir, ahí podíamos haber trabajado la parte del destructor fiscal, que vamos a ver ahorita, el modelo econométrico, etcétera. ¿Creen ustedes que ese tipo de posiciones ideológicas están beneficiando a alguien? A nadie. Simplemente están perjudicando a todos. Independientemente, como les decía, de la posición política que cada uno de ustedes pudiera tener, que es muy respetable. Pero que muchas veces simplemente no están ayudando en nada. Hoy, por ejemplo, yo no sé si es cierto, es mentira, que no han entregado la universidad porque los que están adentro de la universidad no son estudiantes. No lo sé, simplemente lo he oído, lo he escuchado de gente que ha estado ahí. Y entonces dice uno, puchis, ¿y entonces qué está pasando aquí? ¿Que están más en una lucha política que en una lucha de alcanzar las mejores oportunidades para la población? Entonces, por eso es que muchas veces de las prioridades del Consenso Santiago dicen, bueno, es que aquí tenemos que pensar en varios elementos, y aquí lo estamos viendo. O sea, si nosotros vemos aquí este proceso del Consenso Santiago, y muchas veces de la criminalización que se hace de la función pública y de la corrupción, todos los países que firmaron estos Consensos Santiago hablan de que las prioridades del consenso, de las reformas de segunda generación, deben ser la eficiencia fiscal, la inversión y el mantenimiento y mejoramiento constante de la infraestructura de los países, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la lucha contra el crimen y la corrupción. Pero cuando hablamos de la lucha contra el crimen y la corrupción, se está hablando fundamentalmente que es del crimen organizado. Nosotros en este país, lo que hacemos muchas veces, que somos es un país de paso para todo este tipo de situaciones, lo único que nos dejan es muchas veces el conflicto.
no tenemos ningún beneficio como producto de eso. Y en la corrupción lo mismo. Vamos a ver que este proceso se da aquí, se da en Estados Unidos, se da en Europa, se da en todos lados, pero no criminalizando como se hizo aquí de una manera espantosa con el fin de llevar a alguien a la cima del poder. Entonces, pareciera que aunque hiciéramos nuestro mejor esfuerzo y aunque tuviéramos todas las ayudas del mundo, siempre como que caemos en el mismo error de que queremos que en esa lucha ideológica logremos a través de eso alcanzar lo que realmente queremos, cuando no es una lucha ideológica, es una lucha que nos debe llevar a que los mayores beneficiarios de esa lucha sea la población guatemalteca. Entonces ahí es como que encontramos algunos de los temas importantes y que son sujetos de discusión en este momento en sociedades como las nuestras. ¿Qué opinan ustedes de estos 5 elementos que acabamos de mencionar? Edson, que ha sido muy participativo. ¿Qué opina Edson? Edson, ¿Qué tal? Y ahí buenas está. noches. Buenas noches. Pues considero de que el fortalecimiento en sí de las instituciones es bastante necesario, ¿verdad? Porque Correcto. como lo vemos ahí, toman en cuenta algo muy importante, lo que es el crimen y que es algo que nos está afectando, ¿verdad? Claro. Entonces, tomando... Y- sí, sí, ¿qué me iba a decir? no, yo lo que le decía era que si bien es cierto, lo que hacemos nosotros muchas veces es poner los muertos y todo lo demás pasa por aquí y al final, eh, mientras no se tomen medidas en otro lado, donde realmente el mercado es el que está demandando eso, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, simplemente criminalizar y agarrar a quien se nos ponga enfrente. ¿Y qué pasan dejando aquí? Aquí pasan dejando un proceso de destrucción, de contaminación de todo este proceso que a la larga no beneficia en nada al país, como usted decía. Sí, porque de igual manera no se requiere el fortalecimiento solo de las entidades judiciales, se podría decir, sino que como usted dice, ¿verdad? Se viene en eslabón y que no depende solo de eso, sino que vienen otros factores también, la educación y todo eso, ¿verdad? Exactamente, entonces como que se va perdiendo todo ese proceso, se va perdiendo todo ese proceso, entonces por eso es importante que todos estos elementos se vayan corrigiendo, ¿verdad? Cuando habla de deficiencia fiscal también hablamos del contrabando, hay la evasión de todo este proceso, que se habla mucho de eso, pero que ustedes recuerdan, algún candidato ha dicho que la evasión en este país representa 20 veces más lo que es la corrupción. Nadie lo ha dicho, porque a nadie de ellos les conviene, ¿verdad? Correcto. Entonces, imagínense, nosotros estamos llegando casi al 12-13% del Producto Interno Bruto cuando, cuando los países están alcanzando una carga tributaria, por muy países subdesarrollados que sean, como El Salvador, Costa Rica, Honduras, casi del 20% y nosotros celebrando que llegamos al 13%. Realmente no es una situación para eso, pues, ¿verdad? Me disculpan un momentito, solo voy a contestar un asunto aquí, por favor.
Entonces, como les decía, deberíamos de tener una serie de situaciones que no se mencionan, pues nadie las menciona porque a nadie les interesa. Cuando se habla de inversión en infraestructura, lo primero que se habla es, bueno, vamos a tener suficientes proyectos para hacer y generar corrupción. Cuando deberíamos de estar pensando en la estratégica forma de ir viendo que esos son unos factores importantes para alcanzar un buen desarrollo dentro de las sociedades productivas de los países, ¿verdad? El fortalecimiento de las instituciones públicas, llenémoslas de gente, vamos a darle chance a medio mundo. No es eso el objetivo. El objetivo es fortalecerlas con políticas bien definidas, ¿verdad? Crear instituciones, no solo por crearlas, sino simplemente instituciones que no se traslapen en sus funciones, que haya un proceso de planificación sumamente adecuado, etcétera. No simplemente solo llenar de gente las instituciones públicas, hacer que las mismas funciones. Yo, pues, hace poco tuve que hacer un trámite eh, en una institución y entonces me dijeron, bueno, por la pandemia, tienen que hacerlo en línea. Ay, qué bueno, dije yo, los vamos a hacer en línea y vamos a ver cómo la hacemos. Y era una fila de como de unos 40. Y dije, bueno, qué bueno que lo están haciendo porque es un trámite de un familiar. Y entonces me fui a hacerlo y me metí en línea, me dieron todas las cosas. Pero después me citan para que entregue las cosas de manera personal. Pues no se está haciendo nada. O sea, el proceso de fortalecimiento institucional es un proceso que debe llevar mucho más elementos que vayan generando eficiencia, ¿verdad? No solo dotándolo de las herramientas y del personal necesario, generando una capacitación sistemática y permanente dentro de las instituciones públicas para que funcionen, y eso es realmente el fortalecer las instituciones, pero no simplemente llenarlas de gente, hacer procesos que al final vienen a hacer lo mismo, porque vienen a simplemente crear un paso más de lo que antes se podía hacer de manera directa. Hoy lo están creando un paso más, están creando mucho más ineficiencia y desde luego van generando todo un proceso distinto al que realmente debería ser una mejor eficiencia productiva en la lucha contra el fortalecimiento de las instituciones públicas. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos del fortalecimiento de las instituciones públicas, ni siquiera se lo plantean porque se ha criminalizado tanto la función pública que hoy quien llegue ya no es una persona grata o una persona que va a ser, sea un honor alcanzar un cargo de esa naturaleza, sino que al contrario, luego lo criminalizan, le dicen de todo y hasta después averiguan si es cierto o no es cierto. Muchas veces no es cierto, pero ya el daño ya está hecho. Y eso es porque realmente estamos ya en un proceso sumamente complicado de confrontación importante en el país. Sí. Y el otro, como les decía, la lucha contra el crimen y la corrupción es otro factor que se ha politizado de tal manera, que no está alcanzando los objetivos para los cuales se planteó. ¿Alguien quería hablar? William, sí, rapidito, William. Cuando se dice fortalecimiento de las instituciones públicas, yo me imagino bueno, no me imagino, sino debería de ser de que en las instituciones públicas debería de haber gente, pero que trabaje realmente, no porque la gente ya está acostumbrada a esperar. Y el cambio se tiene que hacer. Entonces la gente que trabaja en instituciones públicas, como sabe que la gente tiene que esperar, hace demasiado cola y está esperando que se llegue su turno y se vuelve una deficiencia. El sector público es deficiencia 100%. Por eso es de que por eso dice que el sector público es el sector privado es mejor. ¿Por qué? Porque el sector privado se paga, pues, y en cambio el sector público pero no. Mire, por ejemplo, usted va a un banco, hace la misma cola, pero no protesta tanto. Y usted va a dejar de dinero y ellos manejan su dinero. Usted mira un montón de gente haciendo cola en los bancos, pero nadie protesta nada, ni dice nada, porque es el sector público, porque es el sector privado. Y usted va a recoger y a que le den su pisto. ¿Ah? Pero si fuera el sector público, usted ya, de hecho, lo está marginando.
Pero digamos, en ese sentido, lo que se pretende con las instituciones públicas es hacerlas mucho más eficientes, ¿verdad? Que este proceso, como usted dice, de la meritocracia ya no sea un reparto de botín político, sino que realmente se haya un reparto, que la meritocracia, o sea, el mérito por el trabajo sea el elemento esencial. La ley de servicio civil que tenemos tiene ya más de 60, 70 años y no la modifican porque no les conviene, ¿ah? Porque esa reforma institucional del Estado, en la cual debería reformarse la ley de servicio civil, el que entre al Estado es una persona que debe estar preparada para generar este tipo de situaciones y no simplemente sea un reparto político, como usted dice, de llenar de gente las instituciones y no garantizar la meritocracia, que es una asignación efectiva entre los procesos de las instituciones. En Francia, en muchos países europeos, el ser servidor público es un gran honor que nadie lo tiene. Todos quisieran entrar al sector público, ¿verdad? Pero nosotros aquí como que entrar como que ya estamos condenados a trabajar en el sector público, trabajar en el sector privado, pero cuando vemos muchas veces los procesos son muy similares en muchos de los campos en los cuales son instituciones que atienden a mucha gente. Cuando son instituciones cortas, pequeñas, donde usted pues está y lo van a atender de manera inmediata y de igual manera. Hace poco fui yo se me descompuso mi vehículo y fui a una venta de repuestos. Me dijeron, mire ahí, que se llama Japón Autos, me acuerdo que sí, Japón Autos. De verdad, a pedirle de regalado iba yo todo. Y sin embargo no tiene que quedarse callado porque tiene que darle las cosas. Claro, yo no me quedé callado, lo mandé a la droga. Pero pareciera que mucha gente que ya, sí, hay nosotros que todo bravucón, pero ahí no decimos nada. Ahí nos quedamos callados, ¿no? Entonces, hay que pensar que también la tendencia se va replicando muchas veces en otros sectores que no debería de replicarse, sino que debería de mejorarse. ¿Cuál es el propósito de este tipo de medidas que se plantean en su momento? Es aumentar el crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso, tipo de reformas políticas, este tipo de reformas económicas. Pues uno de los propósitos de estas reformas de segunda generación que vienen a apoyar a las primeras es aumentar el crecimiento económico, pero también que haya una mejora en la distribución del ingreso. Por ejemplo, la eficiencia fiscal. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal? La redistribución de las riquezas dentro de las sociedades. De redistribuir a aquel que el que menos tiene. Entonces ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Entonces aquí viene por ese lado. Entonces vemos que mientras las reformas del consenso Washington son reformas de entrada, ¿ah? Inputs, las reformas de segunda generación son reformas de salida, que son mucho más difíciles de desarrollar, de implementar y que a la vez entra mucho el criterio para poderlas desarrollar. Porque más que son declaraciones de objetivos, de alcanzar objetivos, de mejorar la democracia, mejorar la eficiencia del Estado, mejorar la eficiencia fiscal, hacerlo mucho más productivos, hacerlo mucho más eficientes, etcétera, ¿verdad? Cuando uno oye, por ejemplo, a algún candidato en cualquier país del mundo, a mí me gusta muchas veces sentarme a oír a algunos candidatos y les hacen foros y les comienzan a hablar de los temas económicos. Pareciera que fueran economistas y muchas veces no son economistas, pero ¿por qué?
porque ellos saben que el tema económico es el tema central que debe manejarse para garantizar el desarrollo económico de las sociedades. ¿Quién de nuestros candidatos creen ustedes que maneja los temas económicos así con la claridad que nosotros quisiéramos? Licenciado, este señor que fue decano, ¿cómo se llama? Él es Luis Suárez. auditor, sí, pues, pero yo no sé qué tanto. No, él es economista. Ah, economista es, no es auditor. Economista. No, Luis es economista. Vamos a ver José Pablo, ¿qué dice José Pablo? Que solo William quiere hablar ahí. Vamos a ver qué dice José Pablo. José Pablo Velázquez. Buenas tardes, Lick. Hola José Pablo, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien, gracias. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe que tengo problemas ahí. Problemas de la señal inestable. Vamos a preguntar mejor a Jocelyn. Vamos a ver a Jocelyn, ¿qué dice Jocelyn? Buenas tardes, Lick. No, igual no escuché Hola, la pregunta Jocelyn. que hizo. Va. Vamos a ver. Juan Méndez, ¿qué dice Juanito? Juan sí creo que estaba desde el inicio ahí. Sí, silencio, buenas tardes. Yo lo que considero muy importante también, por ejemplo, en el aspecto de los funcionarios públicos, es el asesoramiento, tener unos buenos asesores, porque tiene que ver muchos temas, ¿va? Entonces, sí, Correcto, economistas Juan, detrás, tienes o sea, toda no la son razón. economistas, pero sí hay economistas detrás. Pero deberían de tener, ¿verdad? Deberían. No solo asesores políticos, ¿verdad? Correcto, Juan, muchas gracias. Oye, muy amable. También considero, licenciado, que es importante Edson, sí. que en entidades sumamente, valga la redundancia, importantes como la es el Ministerio de Economía, no pongan mercadólogos. Creo que en su momento, no sé si El el ministro de Finanzas nuestro era mercadólogo, ¿verdad? mercadólogo. Yo lo estuve Sí, viendo y yo, o sea, ¿qué tiene que ver un mercadólogo con, o sea, no es por menospreciar ni nada, pero cada cosa en su lugar, y claro, considero tiene que toda la razón. es importante tener a un economista que sepa y tenga el conocimiento para que pueda hacer una gestión bastante favorable, ¿verdad? Porque un mercadólogo no es para eso. Claro, el nuevo presidente de la banca central es mercadólogo. Pongamos la definición de un modelo econométrico. Lick, yo también Entonces, recuerdo que sí, dentro de la UNE hay un catedrático de aquí de economía que está de asesor para Sandra. sí está, Él le sí queda la está práctica. en El Licky Meri, ajá, no quería decir nombre, ¿verdad? Pero sí, el Licky Meri, yo recuerdo que Mary, sí, está de asesor, ¿verdad? sí, Con Sandra. sí. También está el asesor de prácticas nuestras. Ya no está, yo no sé si está con la Sandra, él estaba con. con que el- Se le fue la señal. No se le escucha, Lick. Y Mary les decía yo que era muy bueno, ¿no? que está dando la práctica en estos momentos ahí con ustedes. Sí, la verdad que sí. Es muy bueno, Sí, pero también depende, sí, ¿verdad? Que no solo el asesor sea el bueno, sino que también las personas que estén. que el que tome las decisiones, Exacto. porque cuando uno, por ejemplo, tiene la experiencia de ver esas cosas, se da cuenta que también van por algún interés determinado. Mary, pues sí, mira, esto y esto está pasando, pero si el otro va por otro interés, no le va a hacer caso al asesor, ¿verdad?
va a ir por su propio interés. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Pero como les decía, estas reformas de segunda generación, dice que es un buen diseño institucional, es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr los beneficios y oportunidades que ofrecen las reformas. O sea, las reformas estrictamente económicas. El diseño institucional no solo implica la consolidación y profundización democrática, sino también que sean las instituciones también democráticas, ¿verdad? Y esto, desde luego, el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de ser un diseño institucional adecuado, nos permite mejorar el desarrollo de acuerdos económicos a nivel de integración, a nivel de una serie de elementos, ¿verdad? Un buen diseño en las instituciones los hace mucho más eficientes, mucho más democráticas, fortalecen los países a la hora de negociar acuerdos. Por ejemplo, si yo quiero ir a negociar un acuerdo, como decía Edson, y voy a ir a negociar un acuerdo sobre cuotas económicas de los productos de exportación, y el que mando es un mercadólogo, ¿qué capacidad de negociación podemos tener nosotros? ¿Verdad? Y también hacia adentro de las instituciones tenemos problemas estructurales que muchas veces obstaculizan el crecimiento. Muchos de los asuntos en materia económica, en lugar de poner beneficios, ponen trabas. Yo les puedo decir una cosa: cuando ustedes quieren pagar un impuesto, muchas veces tienen que hacer una cantidad de trámites para pagar. Imagínense. Si usted quiere sacar su actualización tributaria, tiene que meter a la agencia fiscal, poner su número tal, pues la gran, pues ya le sale la actualización. Pero ¿qué pasa con una gente que no tenga la capacidad para hacerla? Que a muchos que tenemos todavía nos cuesta, porque todavía tenemos que esperar que el sistema se reinicie a las 12 de la noche, que de esto y del otro. Entonces muchas veces tenemos instituciones que entre comillas dicen que son eficientes, pero que no tienen un buen diseño institucional, y los beneficios deben de ser para hoy, no para mañana. O sea, deben de decir, oye, si ustedes quieren ir a poner una empresa, por ejemplo, la pueden inscribir, la pueden poner, pero para inscribirla y ponerla en esto, darle su giro comercial, le ponen una de trabas que muchas veces mejor la gente dice, bueno, entonces mejor trabajo así y no me regularizo, sino simplemente sigo trabajando como estoy, porque si lo quiero hacer, no va a ser posible. Entonces ahí es donde se va a generar una serie de procesos. Un momentito, William, un momentito. Entonces, podemos hablar de estados pequeños pero musculosos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que tener un estado con decisión fuerte, orientador. ¿Ah? Nosotros en América Latina somos solo una sola cámara, muchas legislaturas bicamerales en otros países. Nosotros, la mayoría, son solo una cámara, un Congreso de la República. Y hay que también que crear mecanismos que faciliten y fomenten la descentralización administrativa y la descentralización del Estado. Muchas veces centralizamos todo cuando deberíamos de descentralizar. Hay que evitar el nepotismo, privilegiar la inclusión en las élites gobernantes. Muchos de los sectores tradicionalmente excluidos muchas veces no pueden meterse porque no son parte del gobierno, porque quienes manejan muchas veces los diseños políticos son las élites gobernantes. Yo miro, por ejemplo, en la televisión, o sea, solo lo miro y cambio inmediatamente. Es dueño de los monopolios más importantes del país, de harina, pollo, de todo lo que ustedes quieran, y lo oye uno hablando de beneficio de la población, y que hijo de la gran chucha, dice uno.
de verdad que hemos caído hasta un nivel que realmente incomprensible. Y todavía se mete a hablar de una serie de beneficios cuando realmente son los mayores evasores en la historia de este país, de veras, dándose que oír ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, dice que debemos de desechar instituciones que no tienen gran utilidad. Si ustedes miran, ustedes conocen quién es el vicepresidente de Guatemala. Más o menos. Ustedes lo han oído que participe en algo. Tienen mandatos constitucionales claros, pero ni siquiera aparecen. Muchas veces en lugar de ser aliados, y aquí como aquí terminan ser enemigos. Pues todo el mundo sabe que el vicepresidente y el presidente son enemigos. Más de ayudar, se dedican a desestabilizar. O sea, las instituciones no deben de generar ese tipo de situaciones. Cuando hablamos también de controversias en la reforma judicial, pasan 7, 8, 10 años. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo la prensa. ¿Se recuerdan que en el 2014 o 2015 unos mareros atacaron y mataron a algunas gentes donde está el enfermo renal crónico, una ERC? Fíjense que después de casi 10 años los están ahora procesando para que pasen a juicio. Aquí en Guatemala es el único país en el mundo que se crean cosas. La Constitución Política de la República habla de que hay una prisión preventiva. Aquí se creó la prisión provisional. Hay gente que tiene 5 o 6 años de estar en prisión provisional. Solo aquí nos lo inventamos. Los diferentes de orden constitucional se volvieron realmente vulgares, diría yo. Vulgares totalmente, ya no hay. Me acuerdo que cuando se tomaba una decisión, venía aquel que era procurador y candidato a rector, metía un amparo y ya se paraba todo, ya no se hacía nada. O sea, las leyes muchas veces sirven para manipular lo que realmente a todos les interesa o se genera. No hay una interacción realmente efectiva de los organismos que le permitan realmente garantizar y cumplir los objetivos institucionales. Y entonces pareciera que siempre estamos en ese devenir. ¿Quién más? Disculpen, pero quería terminar eso. ¿Quién quería hablar? ¿Quién de todos quería hablar? William, quería hablar nuevamente. Lo que pasa es de que usted decía de que acá se quedan casi un montón de gente, se queda como negocio informal, porque solo el hacerlo formal ya lleva un montón de trámites. Y al final de todos los trámites mejor se sigue siendo informal. Correcto, así es, porque no se amplía la base, porque cada vez se crean mucho más problemas para poderlo hacer. De ese tipo de situaciones. Vamos a ver, ¿alguien más, no? Solo William era el que quería hablar. Y entonces así vemos que miramos una serie de conclusiones que realmente deberíamos de poder analizar un poquito más, y entonces miramos que el diseño de las instituciones deben de mejorarse, o sea, tener una mejor calidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente para permitir un ambiente donde florezca el desarrollo económico y la consolidación democrática. Por sí solo, un desarrollo institucional hay que
acompañarlo, dice aquí, con buenas políticas económicas. O sea, siempre debemos de ir pensando que tenemos que ir diseñando adecuadamente conforme lo que tenemos, las diferentes políticas económicas. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, en el tema de la pandemia, una política de ayuda a todas las personas. No había un diseño institucional, sino que por medio de la energía eléctrica comenzó a pagársele a medio mundo. O sea, un buen diseño institucional debería de tener un registro sistemático adecuado de las personas en el país. No se tenía, ni se tiene. Y entonces muchas veces este tipo de implementación de medidas de política económica no tienen los resultados que realmente se requieren por ese tipo de situaciones. Las instituciones deben de prepararse y especializarse. Debemos de tener instituciones muy comprometidas con la Organización Económica Internacional, capaces de ser sumamente especializados en manejo de comercios, de tratados. Muchas veces ni siquiera los tenemos, sino que viene otro, es que este estaba negociando, entonces cambiémoslo. Entonces, porque no hay un sistema de meritocracia que garantice que los conocimientos y la preparación académica y la capacitación sean de los elementos esenciales para garantizar que las instituciones funcionen adecuadamente. ¿Ah? Entonces, tenemos que pensar que las buenas instituciones también ayudan al momento de poder aprovechar las oportunidades del país en acuerdos de libre comercio, en acuerdos de diferente naturaleza que puedan beneficiar al país a través de por su participación en la Organización Mundial de Comercio, en los organismos financieros internacionales, etcétera. O sea, tenemos que ir pensando que no solo las políticas económicas per se, por sí solas, puedan funcionar. Debe existir, como decía, un Estado, si quieren ustedes, que no sea grande, pero que sea fuerte, musculoso, que tome decisiones apropiadas, que sea eficiente, que facilite y fomente los procesos, que establezca reglas claras para evitar los procesos no éticos y desde luego de no incluir y privilegiar fundamentalmente a aquellos que muchas veces tienen el poder económico dentro de las sociedades, y hay que darle la oportunidad a la población de ser partícipe de todo este tipo de diseño de políticas económicas importantes. Este tema es para controversia, para análisis y para platicarlo bastante. No sé qué opinen ustedes, pero que es un tema sumamente importante y que debe ponérsele mucha atención a la hora de ustedes más adelante ser decisores de política económica, ¿ah? A la hora de generar diseños de política económica, deben ser importantes tomar en consideración este tipo de aspectos. Y tomando en consideración eso, como les decía, yo creo que no estaban todos el día miércoles. Vamos a hacer los grupos para el modelo econométrico. No van a ser por afinidad. Ahorita vemos 26 en total, o sea, 24 alumnos. Quisiera pedirles que el día miércoles estemos todos temprano presentes para hacer los grupos. Yo voy a hacer la explicación del modelo y de ahí ustedes comienzan a trabajar. Se les va a mandar a través de
de Brenda en la carga del modelo de cada uno de los grupos para que ustedes carguen en su computadora el diseño principal y el diseño del, el diseño del tema que ustedes en el modelo econométrico van a desarrollar. O sea que a partir del día miércoles comenzamos a trabajar en grupo. Eso no significa que no trabajemos en clase, vamos a trabajar en clase y con cámara abierta. ¿Oye? Entonces, por favor, ese día vamos a estar ahí todos listos y a todos se les va a enviar en el Classroom se puede enviar, ¿verdad, Brenda? Para enviarles el Sí, modelo. licenciado. Sí, correcto. Y entonces se lo cargan y entonces comenzamos todos a trabajar en eso. Sí, William. ¿Me podría hablar con usted? ¿Podría hablar con usted un par de segundos después de que terminemos todos de la clase? Vaya, perfecto, está bien, William, no hay problema. Gracias. Si no hay dudas hasta el momento, miren, yo les quería también decir, yo estaba viendo las calificaciones de las comprobaciones, no están muy buenas, ¿eh? El examen tan regular y eso que se los puse fácil. Este segundo examen sí va a ser mucho más complicado. Entonces, les sugiero y quisiera pedirles que pongamos un poco más porque no es el objetivo nuestro que tengan esas notas, sino al contrario, que tengan mejores notas y que aprendamos lo que realmente se está haciendo y se está desarrollando en clase, ¿verdad? Entonces, si quieren, nos quedamos ahí y seguimos platicando. William quería platicar conmigo. ¿No tienen dudas? Perdón, alguien quería hablar. Marco Antonio. Lick, bueno, yo también quería quedarme al final solo por el tema del parcial, pero espero un ratito. Vaya, perfecto, ok. Bueno, buenas noches. Me quedo con Marco Antonio y William. Buenas noches. Buenas noches.